Álvaro Uribe Vélez es un abogado, empresario y político colombiano, considerado por la prensa internacional y local como el político más influyente de lo que lleva transcurrido el siglo XXI en Colombia. Fue presidente de Colombia en los periodos 2002 a 2006 y 2006 a 2010. Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia y cursó estudios en Administración, Gerencia y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, y es miembro senior asociado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Desempeñó diferentes cargos en las empresas públicas de Medellín, el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín, senador de la República y gobernador de Antioquia, siendo elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006. De tendencia liberal, pero disidente de este partido, Uribe se presentó a las elecciones presidenciales de 2002, apoyado por el movimiento Primero Colombia, logrando imponerse a sus contendores con el 54% de los votos a su favor. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico bajo la política de seguridad democrática, un programa de gobierno que fue financiado en parte por el Plan Colombia y que recibió críticas por sectores de la oposición, disidentes y defensores de derechos humanos. Promovió su reelección y fue reelecto en 2006 tras haber logrado la aprobación de la reforma constitucional de 2005, la cual dio vía libre a la reelección. Durante su presidencia el secuestro se redujo de 2.282 a 213 casos por año y los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000. La inflación era de 7% en 2002, pasando a 2% al final de su mandato. La tasa de desempleo pasó de casi 16% a 11% y la inversión extranjera pasó de $2.000 millones anuales a $7.000 millones en el mismo periodo. El Producto Interno Bruto creció un promedio de 4,47% al año y Colombia fue uno de solo 3 países que tuvieron crecimiento económico positivo durante la crisis mundial de 2008. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe adelantó acercamientos de paz con distintas facciones del conflicto armado en Colombia como el ELN, las FARC-EP y las AUC, tras los procesos anteriores a su gobierno por parte de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad. De estos acercamientos se generó la desmovilización de grupos paramilitares que incluyó la Ley de Justicia y Paz. Entre 2002 y 2010 se desmovilizaron cerca de 53.810 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares de manera colectiva o individual. Sin embargo, su gobierno ha sido criticado por diversas organizaciones debido a presuntas violaciones a los derechos humanos. Tanto así que la ONG Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema. Además, varias personas cercanas a Uribe han sido encarceladas y otras tienen procesos judiciales, por casos como la Yidis Política, donde se compraron votos en el Congreso para aprobar la reelección, Agroingreso Seguro, donde propietarios de tierras fraccionaron sus predios para acceder a múltiples subsidios, y el de las chuzadas del DAS, en donde se interceptaron comunicaciones telefónicas y se realizaron seguimientos a opositores. También se criticó que las redes de informantes ponían en riesgo y convertían a la población en actores del conflicto, y en 2018, el Tribunal Superior de Antioquia pidió iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por su posible relación con las masacres paramilitares y sus posibles nexos con el paramilitarismo y se dio a conocer a la opinión pública que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la crisis judicial de Colombia. Actualmente se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno. En política internacional apoyó la guerra contra el terrorismo tal como la impulsó George W. Bush. A pesar de la oposición interna, el gobierno apoyó diplomáticamente la invasión de Irak de 2003. Tras terminar su mandato presidencial, en 2014 fue elegido senador en lista cerrada por Centro Democrático, partido fundado y liderado por él. En el 2016 fue el principal líder de la campaña por el no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz donde la campaña del no ganó por un estrecho margen.
En el 2018 Uribe seguía siendo el político más popular e influyente del país, sin embargo para el 2021 su favorabilidad cayó al 19%. Familia. Uribe nació en Medellín el 4 de julio de 1952, hijo de Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Uribe. Sus hermanos son Santiago, María Isabel, María Teresa, Jaime Alberto, quien falleció en 2001, y su hermano de padre Camilo Uribe Uribe. Su infancia transcurrió entre la ciudad y las fincas de su familia, situadas en el suroeste antioqueño. Fue testigo de la participación de su madre en el plebiscito de 1957 por los derechos políticos de la mujer en Colombia, hecho que terminó con la elección de ella como concejala. En los años 1970 tuvo un breve noviazgo con una futura adversaria política de izquierda, Clara López. Se casó con Lina Moreno en 1979 y del matrimonio Uribe Moreno nacieron los dos únicos hijos del político Tomás y Jerónimo Alberto Uribe Moreno. Estudios. Uribe se graduó del Colegio Jorge Robledo como el mejor bachiller de su clase. Tras su graduación fue aceptado en la Universidad de Antioquia, donde se graduó en Derecho en 1977, pasando a ejercer como abogado. Durante su estancia en esa universidad conoció al profesor Carlos Gaviria, figura importante para él en los años posteriores. En 1993, obtuvo un certificado de Administración y Finanzas de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, recibiendo también algo después un certificado de Negociación de Conflictos. Entre 1998 y 1999 Uribe estudió en el St. Anthony's College en Inglaterra, gracias a la beca Simón Bolívar del Consejo Británico y donde participó como Senior Associate Member. Trayectoria política. Uribe empezó su vida pública en el Partido Liberal Colombiano junto con Hernando Agudelo y Diego Calle. Sus aliados políticos inicialmente trabajaron con el Directorio Liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra y del que Uribe hizo parte. Tiempo después salió del directorio y se volvió disidente. En 1976, Uribe fue ascendido a jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín, para luego ejercer como secretario general del Ministerio del Trabajo entre 1977 y 1978. Luego vinieron otros nombramientos como el de director de la Aeronáutica Civil cuando Uribe tenía 28 años, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Durante su estadía como director de la Aeronáutica Civil se finalizó el edificio del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla, se dio inicio a la operación nocturna del Palo Negro, se creó el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y se construyó el puente aéreo de Bogotá en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante este tiempo fue acusado de hacer uso de un helicóptero que supuestamente habría sido propiedad de Pablo Escobar. Esto ha sido desmentido por la Aeronáutica Civil. Uribe fue nombrado alcalde de Medellín por el gobernador de Antioquia Álvaro Villegas en 1982, aunque solo ocupó el cargo durante 5 meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia. Según Villegas, el entonces presidente Belisario Betancur presionó al gobernador para que le pidiera su renuncia, porque Fabio Echeverri afirmaba que Uribe tenía nexos con el cartel de Medellín. En 1984, fue elegido concejal de Medellín, siendo ponente desde ese cargo del acuerdo de exención tributaria a las cooperativas y ponente del proyecto que creó a Metrosalud. Terminó su periodo como concejal de Medellín en 1986. Hacia 1985 fundó en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo Mario Uribe Escobar, movimiento que después se transformó en el Partido Colombia Democrática. Fue concejal de Salgar, Antioquia. Senador de la República. Uribe fue senador de la República por 2 periodos, 1986 a 90 y 1990 a 94.
En 1992 fue promotor de proyectos de ley de reindulto a los en ese momento exguerrilleros del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. También impulsó la creación de mecanismos de amnistía política para los guerrilleros de esa agrupación. Durante sus 2 mandatos senatoriales fue presidente de la Comisión Séptima y sacó adelante las siguientes leyes. Ley 11 de 1988 que autorizó el ingreso subsidiado del servicio doméstico al Instituto de Seguros Sociales. Ley 71 de 1988 reforma pensional. Ley 79 de 1988 actualización cooperativa o banca cooperativa. Ley 16 de 1990 financiación democrática de los clubes de fútbol. Ley 40 de 1990 protección y desarrollo de la producción de panela. Ley 91 de 1990 que creó el Fondo Prestacional del Magisterio. Ley 50 de 1990 reforma laboral. Ley 27 de 1992 carrera administrativa. Ley 82 de 1993 protección mujer cabeza de familia. Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social, también llamada Ley de Seguridad Social e Integral que sigue vigente y regula la salud en Colombia. El sistema organizado por esta ley comprende la oferta de servicios de salud y manejo de pensiones por entes privados cuyos servicios son pagados en parte por los aportes de los trabajadores y otra parte por el Estado. Gobernador de Antioquia. Uribe fue elegido gobernador de Antioquia para el periodo 1995 a 1997, derrotando por solo 418 votos al candidato conservador Alfonso Núñez Lapeira. Tras posesionarse del cargo el 1 de enero de 1995, Uribe impulsó reuniones de gobierno en diferentes municipios y veredas, invitando a líderes locales y a la población en lo que él denominó consejos comunitarios. Durante su mandato amplió en 102.000 cupos la cobertura de educación, multiplicó por 3 los kilómetros de carreteras pavimentadas y logró que 1 millón de personas accedieron a un servicio de salud pública subsidiado. En 1996 Uribe ordenó la detención del agente alemán Werner Maus tras su participación en el pago de un rescate a cambio de la liberación de un ejecutivo de una empresa germana secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Cooperativas de vigilancia Convivir en septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto Ley 356 de 1994, el gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, promovidas por su antecesor César Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. Ante esto Uribe fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública asegurando que los miembros no tenían armas de largo alcance. Durante este tiempo las Convivir actuaron como grupos paramilitares, por lo cual son asociadas con varias atrocidades. En 2007 el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que, entre 1995 y 1997, Salvatore Mancuso y un hijo de Enilce López, entre otros, participaron en las Convivir de Antioquia. Ante eso Uribe ha sostenido que fue la Corte Constitucional quien las declaró exequibles y en Antioquia se les canceló la licencia a 2 que fallaron. La gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica pero la licencia la otorgaba la Superintendencia de Vigilancia, órgano adscrito al Gobierno Nacional. Presidente de Colombia. Campaña electoral y toma de posesión. Política de seguridad democrática y plan patriota. Parapolítica y desmovilización de las AUC. Economía. Relaciones exteriores. Reforma institucional. Segundo periodo presidencial. Campaña electoral. Política de seguridad democrática. Proceso judicial de la parapolítica. Investigación por dádivas por votación al referendo. Agroingreso seguro. Relaciones exteriores. Relaciones con el Poder Judicial. Actividad postpresidencial. Al salir de la presidencia de Colombia Uribe continuó con una gran actividad política,
enmarcada en sentido general en apoyar la elección de Santos como presidente. Fuerte oposición al gobierno Santos. Acaudillar el proceso de elección de múltiples curules para su partido CD en el Congreso. Apoyo al triunfo del no en el plebiscito por la paz. Apoyar la elección de Duque como presidente. Apoyar la abstención en la consulta anticorrupción de 2018. Apoyar la elección de Federico Gutiérrez como presidente. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el 2 de agosto de 2010, después de 2 meses de intensas consultas con los gobiernos de Israel y Turquía, el establecimiento de un panel investigador sobre el ataque a la flotilla de Gaza, incidente que dejó 9 civiles turcos muertos. La ONU escogió a Uribe para integrar la comisión, integrada por 2 representantes de Turquía e Israel. La comisión fue presidida por el ex primer ministro de Nueva Zelanda Geoffrey Palmer, y secundado Uribe. Por otra parte, entre otras actividades, Uribe fue invitado por la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos para que dictara cátedra, nombrándolo profesor distinguido en la práctica sobre liderazgo global. Uribe ha dictado clases junto con Madeleine Albright, y el expresidente español José María Aznar. En 2010, fue nombrado profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz. Senador de la República y líder de la oposición al gobierno Santos. En 2013 Uribe decidió encabezar una lista con voto no preferente. Su candidatura fue inscrita por medio de la recolección de firmas y en el marco de una oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y los diálogos de paz que se adelantaban con las FARC-EP. Fue elegido senador de la República para el periodo 2014 y 2018 por el Partido Centro Democrático, que él mismo fundó. Cargo en el que se posesionó el 20 de julio de 2014. Uribe logró consolidar una oposición parlamentaria al gobierno con el Centro Democrático que en su primera incursión política eligió 33 congresistas. También se convirtió el principal líder de la oposición política al gobierno, y lideró la resistencia civil en contra de los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, haciendo campaña por el no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016. El 1 de abril de 2017, miles de personas salieron a las calles de Colombia a marchar en contra de la corrupción, en una iniciativa de Uribe y otros políticos de oposición. Sin embargo, varios de los impulsores de la misma tenían abiertas investigaciones por casos de este tipo y también fue criticado por supuestamente haber ignorado la tragedia de Mocoa acaecida este mismo día. En 2019, el 69% de la población encuestada dijo tener una imagen desfavorable de Álvaro Uribe, mientras que el 26% dijo tener una imagen favorable. Controversias. Escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. En 2008 se reveló el caso de los denominados falsos positivos, o ejecuciones extrajudiciales. Se creó y adoptó una política en numerosas brigadas del ejército, según la cual los comandantes y soldados que daban resultados, es decir, bajas de combates, recibían premios, vacaciones y ascensos, mientras que los comandantes que no reportaban resultados eran disciplinados y castigados. La política enfatizaba el número de muertos, y no premiaba a los militares por capturar a guerrilleros, sino por reportar el número de muertos en combate. Posteriormente salió a la luz que varias unidades del Ejército Nacional ejecutaron a civiles, muchas veces personas de escasos recursos, para hacerlos pasar como bajas de combate, y así inflar el número de muertes en combate, lo cual buscaba demostrar el éxito de la política de seguridad democrática. Los asesinatos eran cometidos de forma sistemática por varias unidades del Ejército Nacional, como la Cuarta Brigada en Medellín, que atraía a jóvenes bajo el pretexto de darles empleo, y después los asesinaba en el campo simulando un combate. En diciembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz descubrió la primera fosa común de falsos positivos en el municipio de Dabeiba, Antioquia, donde se encontraron 50 muertos civiles que, se presume, pueden ser civiles presentados como guerrilleros, que fueron asesinados por unidades del Ejército Nacional durante el gobierno de Uribe entre el 2006 y 2008.
Los responsables de cavar las tumbas fueron soldados de la Cuarta Brigada de Medellín, que queda a menos de 3 horas en viaje en carro de Dabeiba. Uribe ha pedido en reiteradas ocasiones que se disuelva la Jurisdicción Especial para la Paz que investiga los falsos positivos pues, a su juicio, tiene muchas deficiencias. Se estima que en todo el país hay entre 3.500 y 10.000 víctimas de falsos positivos, en lo que Human Rights Watch ha denominado como un caso de violación de derechos humanos inédita en el mundo, en virtud de la cual el ejército asesinó a sus propios civiles para hacerlos pasar como enemigos muertos en combate. Dicha violación de los derechos humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya, quien posteriormente se acogería a la jurisdicción especial, tras solicitar que dicha entidad garantizara su seguridad personal. Por estos delitos varios analistas internacionales han considerado que Uribe está en riesgo de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, o por crímenes de guerra. Actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene información sobre 2.047 casos de ejecución de civiles por parte del Ejército Nacional en cuanto de la política de seguridad democrática de Uribe. En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial de Paz reveló que durante el gobierno de Uribe, al menos 6.402 personas pudieron haber sido víctimas de este flagelo. El caso Uribe. En 2012 el senador Iván Cepeda realizó un debate ante la Comisión Segunda de la Cámara sobre las investigaciones que debían realizarse por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios del nordeste antioqueño. Más adelante, en mayo de 2012, el senador Cepeda le informó al fiscal general encargado ese mismo año incidentes relacionados con la seguridad de Juan Guillermo Monsalve, administrador de la Hacienda Guacharacas, propiedad del expresidente Uribe. En septiembre de ese mismo año, Monsalve declaró ante las autoridades que el bloque metro de los paramilitares OAUC, se conforma en dicha hacienda entre 1996 y 1997 con la participación de Uribe y su hermano Santiago Uribe, el ganadero Luis Alberto Villegas y su hermano Juan Guillermo Villegas, entre otros ganaderos. En 2014, Cepeda radicó un escrito informando una situación de riesgo de los testigos del exparamilitar Pablo Hernán Sierra y del mismo Monsalve ante la CID en relación con la vinculación de Uribe con el grupo armado ilegal AUC. Sin embargo, el expresidente denuncia al senador Cepeda por una presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia, encargada de judicializar a los políticos colombianos, recibe la denuncia de Uribe junto con varios audios de prueba. Sin embargo, 4 años después en 2018, esta anuncia que no investigará al senador Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero ese mismo año, el abogado de Cepeda Reinaldo Villalba, le informa a la misma corte que uno de los testigos ha señalado que estaba recibiendo mensajes y visitas de personas con el fin de que estos cambiaran su testimonio en referente a los nexos que tendría el expresidente Uribe con grupos paramilitares. El 22 de febrero de 2018, la Corte ordena una indagación preliminar para corroborar las denuncias y finalmente, haya elementos para iniciar el proceso a los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Prada. Gracias a los elementos encontrados por la Corte, el 24 de julio de 2018 abren investigación formal a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. Ese mismo día, Uribe presentó su renuncia como senador de la República por el llamado a indagatoria proferido por la Corte Suprema de Justicia junto con Álvaro Hernán Prada por el caso de falsos testigos contra Iván Cepeda. Sería reemplazado en su cargo por Jenny Rozo Zambrano, exdiputada de Cundinamarca. Días después, el 1 de agosto, se retractó de su renuncia. El 25 de julio de 2018, citan a indagatoria al expresidente Uribe y a Álvaro Prada para responder por dichos delitos y durante este proceso, un año después el 9 de octubre de 2019, al exjefe de Estado se le investiga por supuestamente haber tratado al testigo a través de su entonces abogado Diego Cadena, quien le ofreció a Monsalve una acción de revisión de la condena que le dictó la justicia a cambio de que se retractara de su testimonio contra Uribe.
En 2020 sigue la investigación en contra del exmandatario, pero este ha insistido en que tiene pruebas de que todo se trata de un complot en su contra y sostiene su versión inicial en la que asegura que el senador Cepeda fue quien visitó 21 veces a un testigo clave en el caso, para que testificara en contra suya, y cuestiona la decisión de la Corte, ya que asegura no le han dado el derecho de ser escuchado libremente. Por otra parte, el 27 de julio de 2020, el caso tiene un nuevo giro debido a la imputación de cargos que la Fiscalía le impone a Diego Cadena por los delitos de soborno y fraude procesal. Finalmente, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia le impone la detención domiciliaria al expresidente Uribe por soborno a falsos testigos y obstrucción a la justicia, teniendo como pruebas más 27.000 horas de grabación y un documento de más de 1.500 páginas. La Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento domiciliaria el 4 de agosto del 2020, es decir, para garantizar su comparecencia en el proceso que se le lleva actualmente, se le ordenó permanecer en su residencia. La medida de aseguramiento puso en riesgo su curul en el Congreso de la República, en virtud de los reglamentos de la corporación y la Constitución política. El 12 de agosto de 2020, ante la notificación que hará la Corte Suprema de Justicia, y de acuerdo con la Constitución, Uribe saldría del Congreso, por la suspensión de su curul. Su salida se dio finalmente el 18 de agosto, con el anuncio de su renuncia a la curul de senador. El proceso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, evadiendo así la jurisdicción que tenía sobre él la Corte Suprema de Justicia. El fiscal delegado ante este alto tribunal, Gabriel Jaimes Durán, solicitó la preclusión del proceso, descartando en 4 meses de investigación, el material probatorio que recopiló la Corte en 3 años. Sin embargo, la justicia desestimó la solicitud del fiscal Jaimes y lo apartó del caso, ya que él omitió las evidencias presentadas anteriormente, por lo que el juicio continúa. El nuevo fiscal del caso, Javier Cárdenas, ya citó a interrogatorio al expresidente Uribe. Publicaciones. No hay causa perdida. En octubre de 2012, Penguin Books publicó la autobiografía Álvaro Uribe en una obra que tituló No hay causa perdida, la cual se convirtió en el libro más vendido en Colombia en el género de no ficción durante su primera semana tras ser publicado. Uribe se refiere a temas como la muerte de su padre, los momentos más difíciles de su gobierno y su vida íntima en el poder. En la época del lanzamiento del libro, algunos medios de comunicación afirmaron que los beneficios económicos derivados de la publicación del libro serían destinados a la creación de una universidad. Distinciones y condecoraciones. Condecoraciones extranjeras. Medalla Presidencial de la Libertad. Caballero del Collar de la Orden de Isabel la Católica. Gran Cordón de la Medalla de la República Oriental del Uruguay. Premios y reconocimientos. Senador de Mejores Iniciativas. Premio Gould Mercury de la Paz y la Seguridad, por sus dramáticas mejoras en la seguridad interna y en la cohesión social. Mejor dirigente político iberoamericano de la década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía. El Gran Colombiano, a través de un concurso realizado por History Channel. Premio de Liderazgo Internacional, otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Primer lugar entre todos los senadores de la República. Premio Reval Líderes. Doctor honoris causa. Universidad de Pekín. Comunicación Social y Periodismo, Fundación Universitaria Los Libertadores. Pedagogía de la Virtualidad, Fundación Universitaria Católica del Norte. Ingeniería, Escuela de Ingenieros de Metz de Francia. Humanidades, Universidad San Ignacio de Loyola. Universidad Sergio Arboleda. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Familia y negocios. Tras la muerte de Alberto Uribe Sierra en junio de 1983, la familia sufrió una crisis económica ya que el fallecido había incurrido en deudas. De las 25 haciendas pertenecientes a Inversiones Uribe Vélez solo lograron mantener una en Bolombolo, departamento de Antioquia. Luego adquirió el ubérrimo, con 2.000 hectáreas, cerca de la ciudad de Montería,
en el departamento de Córdoba, una de las más productivas de la región. La otra finca es llamada San José y posee 23 hectáreas. En 1983, Álvaro Uribe recibió cartas del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación donde amenazaban a su familia y le exigía una millonaria suma de dinero. Uribe denunció el hecho ante el Departamento Administrativo de Seguridad. Los funcionarios del DAS acordaron con los extorsionistas entregarles el dinero para capturarlos. Uribe se ofreció para entregar el dinero. En el episodio se capturaron a 12 guerrilleros. En un documento oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, en 1991, Álvaro Uribe aparece en el número 82 de una lista que contiene los nombres de los más importantes narcotraficantes de Colombia. Uribe es descrito como colaborador del Cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar. También se le acusa de poseer intereses financieros en empresas dedicadas al narcotráfico y habría ayudado al cártel sobre las leyes de extradición. Luego de finalizar el mandato presidencial de Uribe, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín y el Fiscal General de la Nación pidieron a la Comisión de Acusaciones que se investigara a Uribe por la masacre de El Aro y su rol en la expansión del paramilitarismo en el Urabá antioqueño. El expresidente cuenta con 27 querellas por paramilitarismo ante dicho órgano. En 2016, el hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue capturado por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por su presunto rol en la creación de un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles.